Listo, oigan, pues yo creo que ahora sí vamos comenzando por aquí. El día de hoy, ya por aquí hay 54 personitas, súper bien. Voy a ir dándoles la introducción a esta plática. Ya saben, o las personitas que han estado en los webinars de Avena, saben que esta plática les va a otorgar un certificado. Por el momento van a poder descargar su certificado aquellas personas que tengan cuenta activa con Avena. Sin embargo, todos pueden gozar de esta excelente información que nos trae el día de hoy la doctora Gabriela, para que vayan tomando notas, vayan ahora sí que acumulando por ahí sus dudas, para ya sea que vayan poniéndolas en el chat para al final contestarlas, o al final ustedes también podrán abrir su micrófono, ¿sale? Entonces, pues, sin más, voy a presentar a la doctora Gabriela, ya por aquí nos acompaña. La doctora Gabriela es licenciada en nutrición y ciencias de los alimentos. Es también maestra en ciencias de la salud con especialidad en investigación clínica y además es doctora en investigación en medicina. La doctora Gabriela está certificada para el uso de nutracéuticos y alimentos funcionales en la práctica clínica y diplomada en nutrición renal, apoyo nutricio con especialidad en pacientes críticos y metodologías activas y docencia. La doctora Gabriela Gutiérrez Almán es coordinadora del doctorado en Ciencias de la Nutrición en la Universidad Anáhuac, México. Es docente en la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanas y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el TEC de Monterrey.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es autora de 64 artículos científicos y 23 capítulos de libros. Y por si fuera poco, la doctora Gabriela es fundadora y jefa del Servicio de Nutrición del Centro de Especialidades del Riñón, especializados en pacientes que viven con enfermedad renal crónica, con y sin tratamiento sustitutivo, así como en protocolos, de trasplante. Entonces, pues ahora sí que le cedo el micrófono, doctora, para que nos brinde un poquito de todos los conocimientos que usted tiene y vayamos por aquí actualizándonos, ¿no? También la finalidad de estos webinars es que tanto nutriólogos activos como no activos puedan, pues ahora sí que favorecerse de toda esta información, de todo el respaldo científico y de los estudios que los invitados que tenemos por acá cuentan con ellos. Y muchas gracias por aceptar la invitación de estar el día de hoy con nosotros. Y pues ahora sí, si gustan, empezamos, doctora. Muchas gracias. Gracias por la presentación, como ven, una súper ñoña. Y muchas gracias, por supuesto, a Avena por la confianza, por la invitación. Y bueno, espero que sea del agrado de todos lo que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la dieta basada en plantas aterrizadas a nuestra práctica clínica cotidiana, que es la enfermedad renal crónica. Lo vamos a ir viendo poco a poquito desde la parte fisiopatológica, aterrizándolo también, por supuesto, con la evidencia que hay, y pues finalmente lo que les voy a compartir es cómo también la plataforma, como Avena, pues precisamente nos facilita y nos permite hacer esta planeación de dietoterapia, ¿no? Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar. Bueno, la dieta basada en plantas, como su nombre lo dice, precisamente es un plan de alimentación que se recarga primordialmente en los alimentos de origen vegetal. Este término fue propuesto por la Universidad de Cornell hace unos 40 años, en los 80s, y bueno, como les mencionaba, se basa obviamente en el producto de origen vegetal, y es importante que no caigamos en la confusión de que es una dieta que se va hasta el extremo, y no por segmentalizar, sino solamente decir que es el polo vegano, ¿no? En el polo vegano, ustedes ya saben que tenemos la no inclusión de ninguno de los productos de origen animal, ni siquiera, por ejemplo, el huevo en la pasta, simplemente tenemos puro origen vegetal, tampoco microbiano. Y bueno, a partir de ahí, pues podemos jugar un poco en esta gama vegetariana, ¿no? Nos podemos ir desde lo vegano, que ya mencionábamos, hasta lo flexitariano, que en realidad sí se basa en plantas, pero introduce alimentos de origen animal, incluso carnes rojas ocasionalmente, ¿no? También tenemos el pesco vegetariano o lacto vegetariano, que ya lo conocemos, y la parte vegetariana, ¿no? Que esencialmente excluye las carnes rojas. Pero bueno, en términos de alimentación o dieta basada en plantas, me gustaría hacer énfasis de que, independientemente del aspecto nutrimental o del aspecto alimentario, es por definición una dieta que, además de todo, es sustentable. Es decir, tiene un impacto epidemiológico bajo. De hecho, la FAO define aquellas dietas con un impacto epidemiológico importante como aquellas que no tienen una huella significativa, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con no tener una huella significativa? Evidentemente a no dañar el medio ambiente, y con esto entonces contribuir a la seguridad alimentaria. Ustedes saben que la seguridad alimentaria se refiere a que cada uno de los individuos de la población mundial tenga garantizadas, entre comillas, las kilocalorías necesarias para al menos sobrevivir, y sobrevivir con una calidad de vida aceptable, ¿no? Y al asegurar al tener, digamos, considerada la seguridad alimentaria, pues contribuye a la salud de las futuras generaciones, ¿no? Entonces, creo que primer mensaje importante a llevarnos a casa: la dieta basada o la alimentación basada en plantas no solamente, creo que, y más en el mundo en el que vivimos, no solamente debe de quedarnos claro en cuanto a aspectos benéficos nutrimentales, sino a aspectos benéficos ambientales, ¿no? A la salud global.
Mensaje número 2, la alimentación basada en plantas no solamente se aboca a excluir alimentos de origen animal, sino que tiene otras consideraciones importantes. Por ejemplo, también es una dieta baja en azúcares simples, es una dieta que usualmente es baja en sodio precisamente porque también tiene un bajo aporte de alimentos ultraprocesados. Entonces, ir integrando estas consideraciones porque si bien el alimento de origen vegetal, como veremos posteriormente, tiene compuestos bioactivos que per se nos van a dar beneficios metabólicos, el perfil de una dieta basada en plantas también implica la modificación de otros nutrimentos que por supuesto se ven entonces reflejados en los beneficios a la salud que vemos, ¿no? De manera general. Ahora, en la práctica de la nutrición clínica del día a día también tenemos este otro término que esencialmente podemos ser intercambiables, que es la dieta dominantemente plantas. Ahora, ¿por qué les hago énfasis en la nutrición clínica? Porque aquí sí ya nos vamos al aspecto nutricio de contabilizar, ¿no? De contabilizar macros. Y entonces, en una dieta plado, en una dieta basada en plantas, lo importante es que tiene que venir al menos la mitad de la proteína de origen vegetal. Y esto viene muy bien en el aspecto renal, como lo vamos a aterrizar finalmente. Y entonces, en términos gráficos o en términos visuales, nos sirve muy bien presentarle al paciente esta pirámide, no el plato del bien comer que tenemos en México como herramienta o la pirámide de alimentos o los otros platos en demás países, pero me gustaría que vieran que esta pirámide, precisamente la base, son alimentos de origen vegetal y ojo, porque muchas veces creo que se confunde el que excluimos carnes, el excluir alimentos de origen animal, con que entonces va a ser una dieta alta en harinas, en refinados, en azúcares, etcétera, y no, de hecho vean cómo está incluso en el segundo nivel de esta pirámide, y además de todo son cereales particularmente integrales, ¿no? Una dieta basada en plantas, como vemos, el primer escalón precisamente son los vegetales y particularmente, también como lo hacemos aquí en México, la primera recomendación son las verduras, ¿no? Si incluso ven aquí, es al libre albedrío, mientras que en las frutas sí lo tenemos como recomendación, pero ya se limitan las porciones, ¿no? Entonces, bueno, eso a considerar. ¿Y por qué es importante y por qué me pareció interesante presentarlo ligado a nuestra práctica clínica? Porque tenemos evidencia que ahorita les voy a compartir de que la dieta basada en plantas tiene incidencia y tiene beneficios importantes, por ejemplo, en el control de peso del paciente, en el control glucémico, en la diabetes propiamente, en la hipertensión arterial, en las dislipidemias, en aspectos inflamatorios, y cada una de estas entidades son tanto complicaciones de la enfermedad renal crónica como factores de riesgo independientes y además de todo sinérgicos de esta patología. Entonces, para llevarnos también a casa, si incidimos de forma individual en cualquiera de estos componentes, de rebote vamos a mejorar la salud renal de nuestro paciente. Entonces, aquí les voy a presentar a continuación evidencia de cómo la dieta basada en plantas mejora cada uno de estos componentes que mencionábamos, iniciando, por supuesto, con el control de peso. Como pueden ver aquí, presentamos este artículo que incluye o bueno, de lo que trata es un ensayo clínico aleatorizado de 16 semanas, es decir, de 4 meses, en el cual se ven los efectos metabólicos y en el peso corporal de los pacientes de una dieta basada en plantas. Ahora, importante, esta dieta basada en plantas, en este caso, el grupo experimental fue una dieta vegana, ¿no? Y dentro de los resultados encontramos que estos pacientes con dieta vegana encontraron una reducción significativa en el peso corporal de los pacientes, particularmente a expensas de masa grasa, que vayámoslos ligándolo en aspectos moleculares. Si disminuye la masa grasa, pues por supuesto va a disminuir la inflamación y entonces vamos a tener un efecto aditivo, ¿no? Esta disminución en la masa grasa también se vio vinculado a efectos metabólicos, pero bueno, estos serán lo que presentemos a continuación.
Uno de los efectos metabólicos y de las complicaciones del sobrepeso y la obesidad, como bien conocen, son estos, la diabetes tipo 2, ¿no? En la diabetes tipo 2, lo que tenemos en cuanto a evidencia de alimentación basada en plantas, por ejemplo, es en términos de incidencia como tal, ¿no? Por ejemplo, este primer estudio lo que presenta es que los pacientes, los sujetos, no pacientes, a medida que disminuyen el consumo y van progresando, disminuir la cantidad de productos de origen animal, va disminuyendo la prevalencia de diabetes. Entonces, esto es como en parte del aspecto preventivo en cuanto a estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, fíjense cómo tenemos alrededor del 7% en aquellos pacientes omnívoros, baja al 6% cuando analizamos a sujetos semivegetarianos, baja al 5% cuando tenemos una dieta pesco-vegetariana, baja todavía más al 3% cuando nos vamos a ovolacto y 2.9% en pacientes veganos, ¿no? Con una alimentación más estricta. Cuando hacemos estudios que siguen a los pacientes a lo largo del tiempo para demostrar su alimentación y la incidencia de diabetes, vean cómo otra vez pacientes, pero con alimentación vegana, disminuyen, pero muy importante el riesgo de diabetes. Recuerden que una OR, una razón de Momios de 0.38, significa que estos pacientes redujeron el riesgo de desarrollar diabetes en 62%. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y hablando de control glucémico, como control metabólico, las dietas basadas en plantas sí se asocian a una disminución significativa de 0.4 unidades de hemoglobina glicada, ¿no? Que la verdad está muy bien porque finalmente se traduce a que al menos durante 3 meses esta alimentación nos está controlando los aspectos glucémicos. Otra consideración, por ejemplo, de la dieta basada en plantas, ahora sobre la presión arterial, como mencionábamos hace ratito, la verdad es que es muy interesante porque este es una revisión sistemática y un metaanálisis, es decir, los grados de evidencia más alta que tenemos. Vean cómo las dietas basadas en plantas, cuando además de todo se mezclan con los acercamientos de DASH, que es justo para el control de presión arterial, como ustedes bien saben, se reflejan en una disminución de 5.5 milímetros en la presión sistólica, con un acercamiento vegetariano alrededor de 1 milímetro de mercurio en la presión sistólica también, 1.3 en la alimentación vegana, 5.47 en la ovolacto-vegetariana y un poquito más de 4 en alimentación nórdica. Entonces, ¿qué nos debe de ir vinculando esto? Que, como ven, lo que más enfatiza aquí es la presión sistólica, ¿no? Y la presión sistólica es aquella ligada al gasto. Si se acuerdan, el gasto también está vinculado al consumo de sodio y al peso corporal. Entonces, cuando se dan alimentaciones basadas en plantas, pues evidentemente los pacientes, como ya vimos, pierden peso. Como están limitados en sodio, estos dos efectos hacen sinergia y vemos una disminución significativa, particularmente en la presión sistólica. Aquí también mencionan que en la diastólica también se vio el efecto, pero creo que lo más importante es la sistólica, porque de hecho la sistólica y el diferencial entre una y otra es lo que se traduce a indicadores duros de disminución en el riesgo de mortalidad. En el mismo sentido, como mencionábamos, la alimentación basada en plantas ha demostrado tener un efecto sobre el perfil lipídico. Por ejemplo, aquí les presento este estudio donde dividen hombres y mujeres y vean cómo basada en plantas disminuye índice de masa corporal, como ya revisamos, pero disminuye, por ejemplo, concentración de triglicéridos. Y esto es importante porque si se fijan, estos pacientes ni siquiera no pasaban el punto de corte en cuanto a elevación de triglicéridos, ¿no? Y aún así se vio una disminución significativa. HDL se preservó y se preserva porque están en concentraciones relativamente adecuadas, pero fíjense cómo aquí LDL, que está alto en ambos sexos, arriba de 100, disminuye de forma importante, ¿no? Y pues por supuesto, en este sentido, al modular los perfiles lipídicos, disminuye el riesgo cardiovascular.
Y por último, lo que les mencionaba, este artículo también se los puedo compartir con gusto. Hicimos una revisión narrativa entre la alimentación basada en planta y la metainflamación, que es finalmente la inflamación asociada a todo el síndrome cardiometabólico que hemos visto. Y pues en lo que en realidad concluimos es que sí se asocia a una reducción significativa, incluso si nos vamos a aspectos finos de marcadores proinflamatorios. Entonces, teniendo en primer lugar la evidencia de la dieta basada en plantas en cada uno de los factores de riesgo cardiometabólicos, podemos entonces empezarla a pensar como opción, como parte de la dietoterapia de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque si se fijan, la dietoterapia y en general el estilo de vida es la piedra angular a lo largo de todo el tratamiento de estos pacientes, desde la prevención, por supuesto, como lo veíamos anteriormente, hasta los pacientes que empiezan a tener ya un daño franco a nivel renal desde las etapas de hiperfiltración, a lo largo de la progresión de esta enfermedad renal hasta llegar a los tratamientos sustitutivos o incluso al trasplante del órgano. Entonces, justo vamos a ver un poquitito de cómo es que la alimentación basada en plantas puede modular la función renal. Y, por ejemplo, aquí les presento en este diagrama, ¿se acuerdan que ahorita lo vamos a profundizar un poquito más, pero en el paciente con enfermedad renal, una de las características importantes es el control de proteína, ¿no? Y entonces aquí sí vamos a diferenciar proteína animal de proteína vegetal. Una cosa es el valor biológico, que eso lo vamos a ver posteriormente, pero implica también qué otros componentes o qué otras rutas metabólicas me desatan cada una de las proteínas por el perfil de aminoácidos que tenemos. Entonces, por ejemplo, la proteína de origen alemán incrementa la biodisponibilidad de fosfato, entonces esto hace más propenso al paciente con enfermedad renal crónica a incrementar la fosfatemia. Y no queremos que se incremente la fosfatemia, pues porque esto es un factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Por la carga proteica de la proteína animal, que es rica en aminoácidos azufrados, de hecho, incrementa la carga acídica, ¿no? A nivel tubular, porque justo se separa el hidrógeno del azufre. Entonces, estos hidrogeniones acidifican el ambiente tubular y esto fomenta la fibrosis renal. Si hay fibrosis renal, incrementa la presión intraglomerular y entonces progresa la enfermedad renal, ¿sale? E incluso si no nos vamos adentro, por así decirlo, del organismo, la proteína animal, por sus características otra vez de perfil aminograma, se fermenta por las bacterias, la microbiota de perfil proteolítico, y esto nos da como resultado una mayor cantidad de toxinas urémicas que finalmente van a reflejar la salud renal, ¿no? Y solamente por mencionar la contraparte, la proteína de origen animal, en cambio, no nada más no es alta en fosfato o tan alta en fósforo, no fosfato, sino que es rica en bicarbonato. Entonces, de entrada, esto puede buferear la carga ácida que estábamos diciendo hace ratito y no contribuir a la progresión de la enfermedad renal. Y también, por ejemplo, los alimentos de origen vegetal, como ustedes saben, son ricos en potasio, que también es una de las cosas a controlar en los pacientes con enfermedad renal. Pero en las etapas en donde no hay hipercalemia, lo que busco justamente es que haya un incremento en el consumo de potasio. Si se van a las guías, por ejemplo, de presión arterial, pues se recomienda el consumo de potasio porque nos causa vasodilatación. Y dentro de esta vasodilatación se va a ver preservada también la salud renal, ¿no? Por mencionar algunos beneficios y mecanismos moleculares. Entonces, ahora sí, vamos a adentrarnos propiamente a cada una de las etapas del tratamiento de la enfermedad renal crónica en términos dietoterapéuticos. Y primero nos vamos a ir con el tratamiento conservador. El tratamiento conservador, entonces, es el que aplicamos en las etapas predialíticas. El objetivo o parte de las cosas importantes de este tratamiento conservador, como pueden ver, es siempre disminuir la proteína, y ahora el agregado que presentamos es precisamente, además de todo, tener una proteína base planta, ¿no? Es decir, el 50% de la proteína que estamos cargando que sea no de origen animal. Entonces, la propuesta de las guías KDOQI
es bajar la proteína, como les decía. Si estamos hablando de pacientes no con diabetes, podemos irnos entre 1.6 a 1.8 y entonces no es tema de la plática, pero me gustaría que vieran que tampoco es una dieta muy baja en proteína, ¿no? De entrada, porque lo que sucede es que el objetivo del tratamiento conservador es retrasar la progresión de la enfermedad renal y por lo tanto retrasar el tiempo en el que el paciente llega a la terapia sustitutiva. Pero ojo, si bajamos muchísimo la proteína, el paciente se va a desnutrir. Desnutrición también implica progresión de la enfermedad renal y dos, cuando llegue a la terapia dialítica va a llegar desnutrido y entonces el panorama va a ser peor, ¿no? Entonces, pacientes que no viven con diabetes podemos manejar una dieta baja en proteína, 0.6, 0.8 gramos por kilogramo. Si se fijan, de hecho, casi podemos pegarle a una dieta normal en términos proteicos. O nos podemos ir un poquito más abajo, si el paciente lo tolera, a 0.55. Otra vez, vean lo bajito que estoy diciendo, no es tampoco súper bajo, ¿no? Cuando bajamos muchísimo, es decir, que el paciente ya está como en los 20, 15 de tasa de filtración glomerular, sí nos vamos muy abajo, pero aquí sí suplementamos con alfa-cetoanálogos. Los alfa-cetoanálogos en realidad no tienen ninguna incidencia en retrasar la progresión, ni mucho menos, sino que aquí están cubriendo a los aminoácidos esenciales que, pues por definición, le estamos dando muy poquitos al bajar la carga proteica, ¿no? E importante, si nuestro paciente vive con enfermedad renal secundaria a la diabetes, no vamos a bajar tanto, porque la diabetes pues es una enfermedad inflamatoria que favorece el recambio proteico y entonces más bien nos vamos a quedar en las recomendaciones de entre 0.55 a 0.6 gramos por kilogramo, ¿no? Como les decía hace ratito, mandamos la recomendación de, además de todo, de esta carga que le estamos dando al 50% basado en plantas, y esto nos implica que limitamos el sodio, incrementamos evidentemente el consumo de fibra, y el incrementar el consumo de fibra en los pacientes con enfermedad renal resulta benéfico porque al incrementar el peristaltismo, disminuye el tiempo en el cual las toxinas urémicas se pueden absorber. Entonces, pues esto evidentemente mejora el perfil metabólico del paciente y alenta la progresión también renal, ¿sale? ¿Qué evidencia tenemos en el aspecto científico de la dieta basada en plantas en estos pacientes? Fíjense, aquí les presento un metaanálisis, que obviamente ya son estudios viejitos, pero la dieta basada en plantas aquí lo que demuestra es que retrasa el tiempo para que el paciente llegue a la etapa dialítica. En este otro, por ejemplo, lo que se presenta es que las dietas, por el contrario, las dietas altas en proteína animal, lo que hacen es incrementar o acelerar la velocidad de la disfunción renal. Por ejemplo, aquí incrementa la pérdida en 12 mililitros por minuto al año. Aquí este otro estudio, incremento en la densidad proteica animal, incrementa el deterioro de la tasa de filtración glomerular y se ha visto en estudios epidemiológicos que las dietas altas en proteína en pacientes con enfermedad renal ya incrementan casi en 50% el riesgo de llegar a la etapa dialítica, ¿no? Entonces, pues justo estamos no abatiendo el objetivo de esta fase. Y aquí por último, les presento solamente para que vean que no nos tenemos que ir exclusivamente a la parte vegana, como el consumo de carne roja en lo particular, es decir, si eliminamos esto, estaríamos hablando de un flexitariano, como el consumo de carne roja se ha demostrado que incrementa la progresión de la enfermedad renal, es decir, disminuye la tasa de filtrado glomerular 3 veces más de lo que se espera al año, ¿no? Y entonces, bueno, aquí nada más les presento brevemente cuáles son algunos de los mecanismos por lo cual la dieta basada en plantas nos va a contribuir. Ya dijimos que disminuye la presión intraglomerular, por lo tanto también disminuye la fibrosis renal porque baja la acidosis. Va ligado a esto, es decir, actúa como un buffer, no contribuye a la hiperfosfatemia, es alta en fosfato y por lo tanto nos va a favorecer la vasodilatación. Y de forma importante me gustaría resaltar, tampoco vamos a profundizar tantísimo, pero
Los alimentos vegetales contienen bioactivos, ¿no? Contienen fitoquímicos que finalmente son metabolitos secundarios. Los metabolitos secundarios son productos del metabolismo intermedio de las plantas que a ellas les sirve como protección. Por ejemplo, los polifenoles a las plantas les sirve como protección contra las plagas, ¿no? Porque son agentes precisamente antioxidantes. Cuando nosotros los consumimos, recibimos este beneficio. Entonces, no nada más quedarnos con, o sea, sí tenemos un mejor consumo de antioxidantes y esto por definición en cualquier enfermedad crónica normalmente va a traer un beneficio, pero además de todo tenemos otros complejos bioactivos. Por ejemplo, la proteína de origen animal tiene péptidos que son metabólicamente activos que precisamente se vinculan, por ejemplo, a la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Si modulamos la ECA, entonces vamos a modular la presión arterial y al modular la presión arterial sistémica del paciente, le vamos a pegar a la salud renal, ¿no? Porque justo es uno de los factores de riesgo de la progresión. Entonces, también quedarse con esa idea de que no solamente es la carga proteica, que sí lo es, no solamente es la carga de kilocalorías, que sí lo es, pero también son los compuestos bioactivos que particularmente se presentan en los alimentos de origen vegetal. Y bueno, aquí nada más brevemente les pongo un ejemplo de lo que podemos hacer en la plataforma, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros ya tenemos cargada, obviamente, nuestra plantilla de una dieta de 1800, porque hay que subir kilocalorías, pero es un plan de alimentación bajo en proteína y filtramos los alimentos que son altos en fósforo y en sodio. Como ven, nos queda, como ven, nos queda una carga proteica de 0.6 gramos por kilogramo. Lo distribuimos en los tiempos de equivalentes y nos da perfecto para hacerle un menú atractivo a nuestro paciente. Por ejemplo, en él se adecua en lo particular dividido en 5 tiempos de comida, ¿no? Ahora, la siguiente etapa es ya la terapia sustitutiva, es decir, el paciente se está dializando, hemodiafiltrando, diálisis peritoneal, etc. Entonces, el objetivo del tratamiento dietético en la terapia sustitutiva es ahora aumentar proteína, que justo esto les da como muchísima crisis a los pacientes, ¿no? Porque vienen de mucho tiempo de antes de llegar a la diálisis en las cuales vivían restringidos de proteína y ahora les resulta como muy paradójico que haya que subirla, ¿no? Entonces, bueno, incrementamos, por ejemplo, entre 1.2 y 1.5 gramos por kilogramo, dependiendo de en qué estado proteico está el paciente, si está en diálisis peritoneal, si está en hemodiálisis, cuántas veces está dializando, qué otras complicaciones tiene. Pero el objetivo finalmente va a ser, uno, evitar la desnutrición, que característicamente se presenta ya como les decía, de etapas previas, si no fueron atendidos adecuadamente, y pues porque el proceso hemodialítico es un componente metabólicamente desgastante, ¿no? Entonces, lo que queremos en esta etapa es evitar la desnutrición y prevenir las complicaciones médico-nutricias. Por ejemplo, la hipoalbuminemia, la hipercalemia o la hiperfosfatemia. Entonces, en estos pacientes subimos la proteína y otra vez tratamos de hacerlo basado en plantas, es decir, el 50% como carga de origen vegetal, ¿no? ¿Qué evidencia tenemos? La realidad es que no hay tantísima como en etapas previas, pero por ejemplo, esta revisión pequeña de las dietas basadas en plantas en hemodiálisis, lo que revelan es que una dieta basada en plantas disminuye los marcadores inflamatorios y entonces ahora esto vincúlenlo, por ejemplo, con músculo, ¿no? Si tengo menos inflamación, voy a tener menos depresión muscular, lo cual implica que mi paciente va a estar mejor en términos de estado de nutrición. En indicadores duros epidemiológicos, menor inflamación, finalmente siempre se va a traducir en menor mortalidad, ¿no? ¿Y por qué hay menor mortalidad? Porque hay menos complicaciones médicas de las que hablábamos hace ratito. Una dieta alta en fibra, como hace ratito les decía, incrementa el peristaltismo, por lo tanto disminuye el tiempo de absorción de las toxinas urémicas y
la disminución en las dietas basadas en plantas o en el consumo de alimentos de origen vegetal, pues por supuesto se asocia en contraparte a estreñimiento y constipación, ¿no? Y el estreñimiento y constipación no nada más se asocia a mayor uremia interdialítica, sino se asocia a mayor absorción de potasio. Y ustedes, como saben, la hipercalemia finalmente se asocia en mayor medida a eventos cardiovasculares, ¿no? Eventos cardiovasculares, calambres durante la diálisis y en lo general también menor calidad de vida. Tenemos este otro estudio que les presento, también hecho aquí en México, en las dietas basadas en plantas, que en realidad mejoran el estado de nutrición, mejoran la hipercalemia y los objetivos de energía y proteína en aquellos pacientes que se están hemodializando, ¿no? Y por último, me gustó también este estudio porque las dietas basadas en planta finalmente modulan microbiota, que yo sé que es otro tema súper extenso, pero al modular la microbiota, las propias bacterias cambian hacia un perfil un poco más sacarolítico o a un perfil menos proteolítico y por lo tanto, por definición, ellas mismas producen menos toxinas urémicas. Entonces, la dieta basada en plantas, uno, acelera el tránsito gastrointestinal y dos, hace que se produzcan menos toxinas urémicas en el espacio intraluminal del tubo digestivo y finalmente, pues esto va a mejorar el estado nutricio de los pacientes, ¿no? Recuerden que, porque podrán pensar a lo mejor, pues ya que me importa la uremia, si el paciente se va a dializar, pero recuerden que el estado urémico es un estado inflamatorio y si el paciente está inflamado, tiene todas las complicaciones secundarias, ¿no? Empezando, como les decía hace ratito, por el desgaste energético proteico, por ejemplo. Y bueno, finalmente, otra vez, esta es la propuesta de los mecanismos. Me gustaría resaltar cómo es que las dietas basadas en plantas incrementan o bueno, contienen una gran cantidad de fitoquímicos y esto por definición, como les comentaba hace ratito, disminuye el estrés oxidativo y la inflamación. Las dietas basadas en plantas a través de las fibras modulan los perfiles bacterianos y disminuimos, como ya mencionábamos, las toxinas urémicas, pero además incrementamos la producción de ácidos grasos de cadena corta, particularmente el butirato, que se ha demostrado que es metabólicamente activo, y el butirato tiene una mejora metabólica. Por ejemplo, el butirato actúa como estatina, inhibe HMG-CoA reductasa, y entonces es capaz de modular a su vez la colesterolemia de los pacientes, ¿no? Que pues por definición es un factor de riesgo cardiovascular. Y bueno, muchas veces nos quedamos con la inquietud de qué pasa si migro a mi paciente a una dieta basada en planta, qué le va a pasar a la proteína. Pues sabemos que en perfil aminoácidico lo único que tenemos que hacer para alcanzar una proteína de alto valor biológico es combinar cereales con leguminosas que podemos hacer perfectamente aquí en México en un taco de frijol y entonces cumplimos con todo el aminograma como si fuera una proteína de origen animal. Otro ejemplo, dieta todavía más elevada, 2.000 kilocalorías, 2.100 kilocalorías, pero ahora alta proteína y en control de fósforo, potasio y sodio. Vean cómo aquí me quedan 1.2 gramos por kilogramo de proteína. Lo distribuimos, en los equivalentes correspondientes. Y bueno, otra vez un ejemplo de que perfectamente podemos adecuarnos no nada más a la variabilidad y al gusto del paciente, sino a su idiosincrasia, ¿no? Lo que hemos visto es que también, y seguramente ustedes lo han notado con sus pacientes, el apego siempre es un reto, ¿no? Y entonces, mientras más podamos adecuar la dieta o el plan de alimentación a los gustos del paciente, tendremos mayor éxito terapéutico y eso se va a ver reflejado, pues, incluso en la sobrevida de estas personas, ¿no? Y por último, vamos a hablar de trasplante renal. No todos los pacientes pasan por ello. Desafortunadamente, México y Latinoamérica son países en donde no se tiene tanto una cultura de donación de órganos y entonces, pues, virtualmente casi no tenemos trasplante de cadavérico, pero
en nefro tenemos la fortuna de sí poderlo hacer de donador vivo, ¿no? Entonces, bueno, es importante considerar que en el trasplante, en términos dietoterapéuticos, tenemos esencialmente dos fases. La fase temprana, que son las primeras 6 semanas post-trasplante, y la fase tardía, después de esto. Y estas difieren ligeramente en los objetivos. Por ejemplo, si se fijan en la primera etapa, manejamos aportes proteicos elevados, porque lo que estamos buscando es promover el anabolismo y la recuperación del paciente. Y ya después podemos bajarnos, y bajarnos no necesariamente a una dieta baja en proteínas, sino a una dieta normal en proteína, es decir, pues porque el paciente ya no tiene disfunción renal, ¿no? El reto en estas etapas es que la terapia farmacológica, particularmente los inmunosupresores, suelen causar hiperglucemias, alfa-lipoproteinemia e hipomagnesemia. Entonces, ahí el reto, pues, va a ser finalmente tener estos manejos como finos en nuestros pacientes con el objetivo de reducir las comorbilidades, porque, por ejemplo, si el paciente originalmente tuvo una enfermedad renal por vivir con diabetes, pues evidentemente vamos a tener que cuidar el aspecto diabetogénico para evitar que haya una nueva progresión otra vez hacia la enfermedad renal, ¿no? Justo lo que hacemos es controlar, estas comorbilidades, disminuir el riesgo de la progresión y cuidar que no haya metabólicamente un detonante para que haya rechazo, ¿no? Entonces, aquí sí no hay, pero casi nada de evidencia en la dieta basada en planta y los protocolos de trasplante, precisamente porque hay una baja frecuencia de trasplantes, ¿no? Entonces, les decía que cómo es que una dieta basada en plantas favorece el trasplante o al paciente trasplantado, controla las comorbilidades, otra vez disminuye la presión intraglomerular, disminuye acidosis y participa en mecanismos de antioxidación, antiinflamación y pues por supuesto con los compuestos bioactivos. Si se fijan, esto es igualito a la etapa predialítica, porque precisamente lo que estamos cuidando es la salud renal, ¿no? O sea, ya no estamos tratando con un riñón teóricamente enfermo. Si es un riñón frágil pues por los otros mecanismos los otros fármacos que estamos teniendo, pero pues es un riñón virtualmente sano. Y aquí les presento entonces algo de evidencia. Vean cómo no nada más nos vamos a la parte de proteína, de energía, lo que tradicionalmente hablamos, sino pues tenemos evidencia de los compuestos bioactivos como los polifenoles, ¿no? Y aquí lo que nos dice es que finalmente sí benefician la estabilidad de los aloinjertos y la viabilidad de los riñones en los pacientes trasplantados. Les presento este otro, que lo que me gustaría que vieran es, independientemente de la evidencia, estas son revisiones narrativas, o sea, no hay datos suficientes o evidencia suficiente como para numéricamente crear una nutrición basada en evidencia, pues por lo cual los invito a que participemos todos justo en la creación de ciencia, ¿no? Pero finalmente, pues, cómo es que una dieta basada en planta o diferentes enfoques terapéuticos pueden beneficiar a los pacientes que se trasplantan, y como aquí les presento, finalmente se vinculan a la sobrevida del injerto después de la terapia de la cirugía de trasplante. Y otra vez, vean cómo no es necesario super bajarnos a dietas restringidas en proteína, que también suele ser la creencia después del trasplante renal. Entonces, bueno, como conclusiones de esta sesión, y creo que lo que nos podemos llevar para implementar en la práctica clínica es precisamente que las dietas basadas en plantas nutriológicamente implican que al menos 50% de la proteína va a venir de alimentos de origen vegetal, que tenemos la certeza de que la implementación de las dietas basadas en planta, independientemente de qué tan no rigurosa o qué tan rigurosa sea, es decir, si son flexitarianos, veganos, pescovegetarianos, etcétera, todas se ha demostrado que disminuyen los factores de riesgo, y esto por definición va a mejorar la salud renal en todas sus etapas, ¿no? Desde la progresión hasta las complicaciones de la diálisis,
o preservando la longevidad del injerto y por lo tanto del trasplante renal. Y un aspecto importante que me gustaría resaltar es que atenúan la desnutrición o el desgaste energético proteico. ¿Por qué? Porque finalmente también se ha demostrado en estudio que disminuye, MIS es una escala que utilizamos para ver no nada más la desnutrición, sino el aspecto inflamatorio. Entonces, como ven, las dietas basadas en planta, todo, la base es disminuir inflamación y con esto tenemos beneficios cardiometabólicos. Y bueno, para finalizar, les voy a contar un poquitito de nosotros. En la parte clínica, estamos en el Centro de Especialidades del Riñón. Aquí les comparto los teléfonos. El que tengo en gris es el teléfono general y los otros son más bien del servicio de nutrición. También ahí está mi correo, nuestras redes sociales y nuestra página. Y bueno, como parte del servicio de nutrición, tenemos, pues, por supuesto, los procesos de atención nutricia en pacientes renales y con complicaciones cardiometabólicas, no exclusivamente paciente renal. Ofrecemos también la determinación de los pesos secos a través de la valoración con bioimpedancia, pero porque además de todo hacemos el análisis vectorial y esto la verdad es que nos ha funcionado muy bien y correlaciona con las sobrecargas hídricas de los pacientes. También tenemos sesiones académicas a los que por supuesto los podemos invitar. Tenemos las sesiones académicas de forma semanal. También tenemos la fortuna de ser un centro de investigación, entonces también tenemos muchos proyectos corriendo y también nos estamos extendiendo a otros centros y bueno, también somos un centro para realizar prácticas clínicas, ¿no? Pero bueno, no nada más está como tal el servicio de nutrición, evidentemente está el servicio de la parte de nefrología, la parte de nefrología médica. Tenemos ahí la unidad de hemodiálisis, entonces pues también tenemos a una población relativamente cautiva y justo ahora estamos recolectando, haciendo otro tamizaje del estado de nutrición y les podemos compartir que después de la implementación del servicio, en lo general tenemos una mejora, evidentemente seguimos teniendo desnutrición y procesos cardiometabólicos, pero tenemos una mejora en las prevalencias de malnutrición, ¿no? Y también les puedo compartir con mucho gusto que nuestro grupo también se especializa en el trasplante renal, desde la parte protocolaria hasta evidentemente su seguimiento, ¿no? También estamos trabajando con la vinculación en una fundación, que también les comparto las redes sociales y también ahí está el teléfono para contactar y pues está abocada precisamente a dar apoyo a pacientes que viven con enfermedad renal, particularmente aquellos pacientes que son candidatos a trasplante, pero bueno, también aquellos, por ejemplo, de orientación alimentaria, de terapias dialíticas, etcétera. Y por último, vamos a empezar una plataforma de educación continua que se llama Avida. Entonces, pues también estén pendientes porque tendremos próximos lanzamientos de material de vinculación y para que nos sigamos actualizando. Y por último, me gustó esta frase que encontré del Colegio Americano de Cardiólogos, pues porque además son los cardiólogos, ¿no? Ya sabemos que no hay nadie más que ellos. Pero bueno, la verdad, no, o sea, lo digo en el mejor sentido y que el Colegio de Cardiología voltee a ver la importancia de los patrones alimentarios, dietoterapéuticos, como una estrategia, pues evidentemente pues, para cerrar la llave, o sea, para el aspecto preventivo, en vez de estar trapeando las complicaciones, ¿no? Y creo que todos lo sabemos, es mucho más sencillo, mucho más controlado y mucho más barato, tanto para nosotros como el paciente, tratar el aspecto preventivo en la medida de lo posible que luego andar modulando las complicaciones que ya se presentan, ¿no? Entonces, pues bueno, esto sería todo por mi parte. Espero les haya gustado la presentación y la información. Y pues listo. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Alma. Muchas gracias a usted, doctora. Estuvo muy interesante por aquí toda la ponencia. De hecho, hay bastantes preguntitas aquí en el chat. Voy a empezárselas a leer para quizás no alargar tanto la presentación, porque creo que están bastante interesantes también las preguntas.
Entonces, la primera preguntita que viene por acá. Ay, sí listo, a ver. Dice Francis, en paciente con hemodiálisis, ¿cuál es el porcentaje de proteína de origen vegetal que se recomienda? Nosotros también damos o tratamos en la medida de lo posible dar el 50% de origen vegetal. O sea, haces el cálculo de gramo por kilogramo y eso ya después la mitad se la damos de origen vegetal. Ok. Después dice Maribel, ¿es común que tengan diarreas? ¿Qué pasa al tener una diarrea basada en plantas? Eso incrementa la frecuencia de diarreas. Es que hay que ver ahí, es complicada, o sea, contestar como con un solo acercamiento a la pregunta, porque recuerden que los pacientes con enfermedad renal, la uremia les causa diarreas, ¿no? Particularmente, por ejemplo, a medida que empieza a progresar la enfermedad renal y pues sí o sí, casi siempre, en los pacientes que se están dializando. Entonces, sí, lo que hay que hacer ahí es ir progresando más bien el porcentaje de planta, por así decirlo, que vas incluyendo en la dieta. También la verdad es que les va muy bien a los pacientes cuando se suplementan con probióticos, además de todo, porque eso nos ayuda como a bustear el cambio en el perfil microbiano y toleran mejor la alta fibra. Entonces, mi recomendación es como, si tienen pacientes que de plano no consumen nada de origen vegetal, empiecen de a poquito y entonces lo van migrando hasta llegar al 50% de origen vegetal, ¿no? Ok, que sí, que es justo lo que se recomienda pues con la fibra, ¿no? Como que poco a Exacto. poco. Muy bien. Nos dice luego por acá Amelia, me quedé con la duda de la dieta baja en proteína para pacientes que viven con diabetes sin problema renal. ¿También es recomendable para evitar complicaciones a nivel renal? O sea, sí amé, pero no bajísima. Para pacientes que viven con diabetes, de hecho, sin complicación renal, puedes estar entre 0.8 y 1. Cuando tienen complicación renal, es recomendable que estés entre 0.8 y 0.6, o sea, que te bajes un poquito, ¿no? Porque, pues, justo como tienen y tienden a sarcopenia por diabetes, tampoco es recomendable bajarles tantísimo porque sí se desnutren mucho, ¿no? Mm. Sí, ¿no? Que hasta, o sea, independientemente de su peso. Ok, vamos a ver. Por aquí vayan poniendo. Hay muchísimas preguntas. Dice, Estefanía nos dice, para paciente infantil, ¿son los mismos cálculos de proteína? La verdad no te quisiera fallar, Estefi, te lo puedo investigar y si me mandas correo con gusto lo vemos, pero enfermedad renal en pediatría, la verdad es que sí no soy la experta. Ok, por aquí lo Sí, no. podemos. No te preocupes. De todas maneras, en la presentación se quedó grabada, la vamos a subir por ahí al panel y también todos los estudios que mostraste pues van a estar ahí. Entonces, súper bien. Muy bien, que digo, son en adultos, ¿no? Pero se pueden Sí. guiar quizás un poquito para de ahí ir buscando como títulos y demás. Luego dice Ana Laura, ¿y qué pasa con sus niveles de fósforo por las leguminosas, principalmente en pacientes en terapia de reemplazo? Las nuevas recomendaciones a lo que nos, bueno, lo que nos dicen es que en vez de manejarlo siempre restrictivo, lo manejemos con base a si tienen hiperfosfatemia, si tienen hipercalemia, si tienen bla, bla, bla. Entonces, solamente restringir y no a totalidad el consumo de leguminosas en pacientes con hiperfosfatemia, ¿no? También las técnicas de remojo con el fósforo sirven bastante bien, las técnicas de cocción. Y también mi recomendación, Ana Laura, sería ahí, y nos ha ido bastante bien con esto en los pacientes en la clínica, no quitarles al 100% las leguminosas, sino más bien reducirles el tamaño de porción, ¿no? Entonces, o sea, sí, en vez de que le pongas, no sé, por ejemplo, frijoles como acompañamiento, como side, sí ponérselos, pero en un mollete, ¿no? No sé, por ejemplo, que ahí le vas a poner menos frijol como embarrada y entonces no va a contribuir tantísimo a la fosfatemia. Y sabes que también nos sirve mucho hacer o sea, las interacciones como nutrimento que en teoría evadimos. Entonces, por ejemplo, meter el fósforo, o sea, por ejemplo, el frijol con, no sé, con un lácteo, para que el calcio y el fósforo se quelen y entonces también disminuya
la absorción de ese fósforo, ¿no? Ok, súper. Luego por aquí también Estefanía nos pregunta mismo de prediálisis infantil. Creo que esta entonces no la saltamos, Sí. ¿verdad? Muy bien. Después, nutrióloga Irishina nos dice, ¿qué porcentaje de macronutrientes recomendaría para un paciente con diabetes, insuficiencia renal y embarazo? Ok, o sea, lo que hacemos es calcular la energía, digamos, para, lo que yo haría sería para el paciente, o sea, para la enfermedad renal, ver si eso está cubriendo la carga, las 300 kilocalorías por el trimestre o la semana de gestación de embarazo. En segundo lugar, lo que haría es calcular los gramos de proteína por kilogramo y el restante, en la medida de lo posible, bajar los hidratos de carbono, o sea, pero por ejemplo a un 45%, porque acuérdense que tampoco podemos bajar tantísimo por el sufrimiento fetal, o sea, tenemos que tener al menos 130 gramos de hidratos de carbono en estos pacientes y monitorear entonces tanto perfiles urémicos interdialíticos como perfiles glucémicos con glucosas capilares, ¿no? Por ejemplo. Ok, ok, súper bien. Todos estos cálculos que uno tiene que hacer, ¿verdad? De repente por ahí. Lo bueno es que en Avena también existen estas herramientas, que no tienes que irte a ver los macronutrientes a un lado y los micros a otro Exacto, lado, sino que aquí todos los puedes calcular. Entonces, correcto. comercial, pero sí. Nos dice Francis, ¿qué suplementación se recomienda? Aquí no especificó, Pero pero como me para qué, imagino. ajá, Francis, Ajá, si nos puedes especificar para qué, sí, con gusto ajá, tratamos de a ver si responder la todavía pregunta. siguen por aquí Francis, para que pueda completar, sí, porque se quedó un poquito ambigua la pregunta. Estefanía dice, ¿y entran todas las frutas y verduras en esta modalidad o solo las permitidas? De nuevo, Steph, es como, o sea, de entrada todas, si el paciente está con hipercalemia, pues sí le bajas la frecuencia de las frutas, verduras altas en potasio, pero solamente si está alto, si no, se ha visto la verdad que esta restricción nada más los conlleva a mayor desnutrición y no incide de forma significativa en los electrolitos. Ok. Nos dice por acá Diana Flores. El efecto del consumo de carne roja en los pacientes renales, ¿podrías repetirlo, por favor? La carne roja, en lo general, no nada más en el paciente renal, eh, tiene más aminoácidos azufrados. Entonces, esto lo que hace es libera los hidrogeniones, se sueltan más fácilmente y acidifica los túbulos del riñón. Entonces, pues en un paciente sano, pues alcanzamos a buferearlo. En el paciente con enfermedad renal, lo que sucede es que pues causa mayor esclerosis y esto acelera la enfermedad renal, ¿no? Ok, justamente, y luego nos dice Mayela, se puede llevar una dieta alta en proteína vegetal, pero ¿cómo complementarla si el paciente tiene también ácido úrico alto y las leguminosas son altas en Ajá, purinas? exacto. Justo lo que puedes hacer, Maye, es no darle, por ejemplo, diario o en todas las comidas leguminosas. A lo mejor la metes, no sé, en una comida 3 veces por semana, te voy a inventar, ¿no? Y moderamos el tamaño de porción, porque por definición, fíjate, si estás dando una dieta alta en proteína vegetal, te estás llevando las purinas de los alimentos de origen animal, que son de hecho más biodisponibles, ¿no? Entonces, la verdad es que esto sí alcanza aunque metas leguminosas, alcanza a bajarle súper bien el ácido úrico. Ok, no tiene tanto impacto por Uh -huh. ahí. Francis dice, ¿qué diplomado o institución recomiendas para hacer la especialidad en nutrición renal? Ok, este, yo el diplomado que hice es el que está asociado a Nutrinfo, que es con la Sociedad Argentina de Nutrición. También hay otro que coordina la doctora Ángeles Espinosa, bueno, aquí en México, que incluso tienen prácticas así. Yo pienso que también esto podría ser bueno. Y la verdad es que también sigan las redes por ejemplo, de la National Kidney Foundation, de la Sociedad Internacional de Nutrición Renal, y ellos también tienen pláticas continuas que nos dan muchísima idea de la actualización, ¿no? Ok,
Muy bien, muchas gracias, doctora. Nos dicen también por acá, hubo algunos interesados en que les diera, perdón, información de las sesiones académicas. Ok, en eso si quieren mándenme correo, que bueno, se los puse en la presentación, pero se los voy a poner aquí Ujú. y ya les comparto También la por acá información. Estefanía nos pregunta Ujú. nuevamente que si el centro CER tiene atención en línea, entonces sí, creo que para eso ya directamente Ajá, igual escríbanme por eso. con ustedes, ¿verdad? Nos dice Ujú. Amelia, qué padre cuando empieza a vida. Pues en teoría en abril, pero pues ya sabes, mi agenda. Puede ser que sí, porque estoy con alguien más, entonces sí, nos va a presionar. Muy bien. Dice, le agradecen por acá, dice, se Muchas puede dar gracias. cuando un plan de alimentación, cuando el paciente tiene choque séptico y urasepsis. Es que ahí, Luis, más bien entraríamos a la respuesta metabólica al estrés y pues es que hay que empezar hay que esperar, perdón, a que el paciente esté hemodinámicamente estable, ¿no? Porque además si está como séptico, perdón, va a estar hiperglucémico y probablemente no tenga tanta hambre de entrada. Entonces, como que creo que habría que valorar todo el caso, pero sí, o sea, a lo mejor de pocos y mientras disminuye la sepsis, y puedes ir progresándole, de hecho, la dieta basada en plantas, porque como le van a dar antibiótico, pues la verdad es que estaría muy bien, o sea, probiótico más la basada en planta que le sirve como prebiótico y creo que se va a beneficiar, ¿no? Súper. Por aquí nos dicen también lo de las especialidades y pueden orientarla dónde hacerla, que creo que esa Ujú, ya ujú. la respondieron por acá. ¿Cuáles son las nuevas guías que mencionas? ¿Podrías poner la fuente? Nos pregunta Ana Laura. Son las de Kadoki, las últimas de Kadoki y Kadigo, esencialmente son las que proponen esto. Ok. Y todos los artículos nuevos del doctor Kalantar, que es como quien más publica en nutrición renal, justo es lo que ha mencionado, ¿no? Que solamente se actúe cuando tienes al paciente dismetabólico sobre esas. Quiero pensar que, Ana Laura, te refieres a lo de hipercalemia, hiperfosfatemia y todo eso, ¿no? Sí, Ujú. dice, pero con una porción muy baja se logra llegar a niveles de proteína que mencionas para así evitar la desnutrición proteica y qué tan biodisponible es la proteína vegetal. Que eso justo lo mencionamos combinando, por ejemplo, cereal con leguminosa, que ya quitas los aminoácidos, bueno, complementas los aminoácidos limitantes y equivaldría a la proteína animal, ¿no? ¿No? Nos dice Laura, ¿recomiendas productos como tofu, seitán o incluso vegetales altos en proteína en lugar de leguminosas en casos de hiperfosfatemia? Podría ser, yo la verdad es que me iría por la, digamos, tolerancia o por el gusto del paciente, porque no a todos los pacientes les gustan, ¿no? Entonces, y si eso va a hacer que no se apeguen y busquen otras cosas como alternativa en el plan, pues creo que nos va a ir como peor, ¿no? Ujú, ok. Ujú. Ok, Dice, Francis, ya lo de la suplementación por etapa, por ejemplo, sí, por ejemplo, prediálisis, sí, Francis, si el paciente no está alcanzando el requerimiento energético, por ejemplo, ¿no? Si no, pues como suplementos orales, la verdad es que yo no lo recomendaría. Los omegas 3, la realidad es que siempre son benéficos y casi siempre están justificados metabólicamente en el paciente con enfermedad renal, porque, por ejemplo, la mayoría de ellos, la enfermedad renal te va a llevar a hipertrigliceridemia. Y eso ya por definición te da como el go para suplementar omegas 3, ¿no? Por ejemplo. Nosotros sí mandamos con tu cúrcuma, ¿no? Cúrcuma a dosis un poco más altas, pero cuando los pacientes están como más inflamados que lo normal y además tienen otras patologías asociadas tipo artritis o lupus o así. ok, Ujú, que también les ayuda, ¿no? ujú. Nos dice Gladys, en paciente con bajo peso, tercera edad, neumonía, infección por catéter de hemodiálisis, hipertensión arterial, ¿qué suplemento sugieres? O sea, supongo, Gladys, que es si no llegas al requerimiento energético proteico, pues justo uno densamente energético y alto en proteína, que de hecho hay como especializados, ¿no? Para pacientes en hemodiálisis. Ahora, también ahí hay que ver, estos también son buenos porque tienen hidratos de carbono de lenta liberación, porque hay que ver por las infecciones que también, qué tanto se les está elevando la glucosa, ¿no? Que sería también a considerar. Ujú.
Y también hay ojo porque si está infectado el catéter y les van a pasar antibióticos, probablemente tengan diarrea y si les das el suplemento, probablemente les caiga pesado y les dé todavía más diarrea. Entonces ahí la recomendación sería fraccionar ese suplemento a lo largo del día. Ok, Ujú. muy bien, vámonos por acá. Me ha encantado, ya pues por aquí ya son puros agradecimientos, doctora. Ah, bueno, Muchas sí gracias a tenemos una ustedes. última. Dice, en pacientes con diabetes descontrolada, hipertensión y enfermedad renal en prediálisis, ¿se puede llevar una dieta alta en proteína vegetal? Sí, pues de hecho la recomendación creo que sería esa, si el paciente se apega, por supuesto, porque estarías controlando todo de forma individual y de forma sinérgica. Ujú. Ok, muy bien. Y por último nos preguntan que si subiéramos la plática a YouTube. Sí, bueno, la plática se sube a el panel de Avena. Entonces, si ustedes tienen cuenta con Avena, por ahí les voy a mandar una foto a los grupos de WhatsApp. La pueden ver en la sección de descargables. Ahí, de hecho, están todas las pláticas que hemos tenido. Están grabadas por si hay alguna otra de su interés que puedan verla. Les recuerdo, ya para finalizar, que el certificado pueden únicamente descargarlo si tienen cuenta pagada con Avena. Les envié un cupón, esténse atentos de su correo porque también les llegó un cupón por ahí, por si les interesa adquirir Avena. Ya la doctora por aquí les mostró cómo es que pueden implementar toda esta información y una nutrición muchísimo más integral, completa y que estén 100% seguros de que los micronutrientes no van a estar ni más ni menos, sino que van a estar en un balance. También pues contando con Avena, ¿no? Que es un software bastante completo. Y pues sin más, doctora, le agradecemos nuevamente por la información, por su tiempo, por haber aceptado la invitación y cualquier cosa pues estamos en contacto. Le paso la plática ya que la tengamos también grabada. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación y bueno, espero haya sido del agrado de todos. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Y cuídense mucho. Bye bye. Bye.